va a explicarles cuestiones muy generales y algunas más particulares del núcleo que ya empezamos a ver. De cualquier forma, ustedes lo pueden ver con más calma, lo pueden descargar para verlo en su computadora, en su teléfono, en donde ustedes acostumbren a ver o hacer sus trabajos. Eh, Aquí, bueno, como les dije, son cuestiones generales, pueden buscar también otros pues, videos que estén asociados, pero bueno, nunca van a encontrar toda la información que yo les doy porque yo recopilo de varias fuentes, recopilo de varios trabajos, ¿sí? Y de varias imágenes. Entonces es difícil que se pueda tener todo, pero de cualquier forma, pues cuentan con las presentaciones de las clases, las presentaciones de PowerPoint, cuentan también con los videos grabados, en fin, que tienen ustedes muchas herramientas para poder repasar y poder revisar sus clases. Bueno, entonces, digo, ya sea que lo revisen. Aquí, por cuestiones de conexión, pues no se puede escuchar el sonido. De hecho, ni yo escucho el sonido del video porque se anula para que ustedes me escuchen y yo los escuchen en Teams. Entonces, no puedo escuchar nada de de otros canales, o en este caso de los videos de YouTube, no puedo escuchar yo tampoco, pero tiene un sonido de fondo. A veces explica en español, está en español, hay otros que explican en inglés o les da subtítulos. Entonces, en este caso no vamos a escuchar nada más que mi voz, ¿no? Bueno, entonces empezamos. Es una, pues, representación animada de lo que sería el interior de la célula. Nos vamos directamente a núcleo. Aquí vemos, bueno, cómo están las membranas asociadas. Algo importante de recordar, bueno, pues, parte de la teoría de la endosimbiosis, que, bueno, habíamos visto al principio del curso de cómo se formaron los, eucariontes, aquellas células que tienen núcleo, pues, posiblemente por la entrada de células más pequeñas, pero bueno, no explica del todo, el origen del núcleo, o explica bien el origen de las mitocondrias, el origen de los, plastos, en general de los plastos de las células vegetales, pero no precisamente el núcleo. Entonces, en cuanto al núcleo, hay otras teorías que complementan la de Margulis, ¿no? Viendo, bueno, pues la forma, la estructura, ¿sí? De estos núcleos. Y además, pues sabemos que es el nombre de núcleo hace alusión a la parte central a una estructura que ni siquiera se sabía qué era, como las famosas celdillas, ya a finales o a principios y a finales del siglo XIX, pues se describen las primeras formas de los núcleos hacia 1831 por Robert Brown, que precisamente le da el nombre de núcleo, que significa el centro de la estructura, el centro de la célula. Y bueno, mencionan y describen que, pues, ahí debe de estar parte de la esencia, porque no se conocía material genético, no se decía material genético, pero sí la esencia de lo que contienen esas estructuras. Y bueno, pues sabemos que parte de las funciones del núcleo, les voy aquí nada más a regresar para indicarlo, que bueno, pues es el centro, el control de todas las actividades, regulación de todas las actividades, ¿sí? Que implica la expresión génica. Aquí, pues, no vamos a dar detalles de la expresión génica, pero sí sabemos que el flujo de información, que es a partir de un ADN que se transcribe para producir muchos RNAs y luego se traducen en proteínas, a eso le llamamos expresión, la forma en que fluye la información, ¿sí? Todo eso se traduce en metabolismo, porque para el metabolismo pues, necesitamos enzimas, que son proteínas, necesitamos las mismas proteínas que se deben de degradar, transformar. No nada más se degrada eso, ya vimos que se pueden degradar azúcares, carbohidratos, lípidos, pero también las proteínas son parte importante, a lo mejor no las más importantes del metabolismo para obtener energía, pero sí son partes importantes porque sin las enzimas, que son proteínas, no habría reacciones, no habría metabolismo. También participan en procesos de división, o sea, una célula solamente se va a poder dividir si en el núcleo, ¿sí? Ese material genético tiene una estructura, tiene una replicación, o sea, que se copie, sí que es lo que vamos a ver un poquito la clase de hoy,
cómo se copia, porque es tan importante que se tengan 2 copias, aparte de las que por sí ya tenemos 2, pues prácticamente serían 4 copias cuando la célula se va a dividir. Esto implica precisamente el proceso de crecimiento, el proceso de maduración de la célula y también tiene un mecanismo de diferenciación, porque algunas células, no siempre, van a estar, por ejemplo, completamente maduras, en el caso de las células de la sangre. Eh, mm, Así ya las vemos como células maduras en el torrente sanguíneo, pero se generaron en otro sitio, en otro tejido, en la médula ósea, y ahí llevaron ese proceso de diferenciación o especialización, ¿sí? Entonces, son muchos los procesos que se llevan a cabo dentro del núcleo. Aquí vemos un ejemplo de la, eh, replicación, la transcripción y, pues, todo esto en el centro de control de la célula, que sería el núcleo. Entonces, lo podemos distinguir por varias estructuras que lo caracterizan. La envoltura nuclear, que ya dijimos que es una doble vuelta de membrana, y el nucleoplasma, el interior propio de la del núcleo, o sea, como una serie de fibras que muchas de ellas están formando parte de todas las células de ADN, pero pues no están así, pues, completamente desenrolladas, sino que tienen cierto grado de organización, cierto grado de compactación, y ya vimos que cuando están así en el núcleo, ¿sí? Cuando la forma menos compacta le llamamos cromatina, su doble envoltura nuclear, sus poros nucleares, que además son poros muy particulares, poros especiales que también se conocen como complejo de poro, ¿sí? En el centro, bueno, no siempre en el centro, pero aquí lo representan como una subunidad así más pequeñita, redondita o esférica en el centro, que sería como el nucleolo, pero ya vimos la clase pasada que no siempre va a ser una estructura esférica, no es un organelo dentro del núcleo, sino nada más es una zona que también se conoce como zona de transcripción ribosomal, porque es donde se producen los RNAs que van a formar los ribosomas y luego se van a ensamblar con proteínas para dar forma final a un ribosoma, ¿sí? También, bueno, dentro del núcleo puede haber como una especie de matriz nuclear, ¿sí? Literal, así como vimos la matriz mitocondrial, también en el núcleo hay una región, o que le llaman matriz, ¿sí? O también nucleoplasma, ¿sí? En lugar de citoplasma, nucleoplasma, que, bueno, pues sería como parte del citosol, el citoplasma del núcleo, ¿sí? Bueno, son como los aspectos importantes o relevantes. Ay. Si lo quisiéramos ver a nivel molecular, bueno, pues tenemos, por ejemplo, ahí está la doble capa, o la doble envoltura nuclear, perdón, la doble, sí, la envoltura nuclear o la doble membrana, ¿sí? Que forma un espacio ahí como que dice cisterna, y al menos la membrana, la envoltura externa, vemos hacia la parte superior, aquí no les puedo señalar, o no sé si se vea en mi cursor, cómo se prolonga así a compartimentos, estos plegamientos que dice ER, que corresponde al retículo endoplásmico rugoso, incluso hay ahí unas, ribosomas, estas bolitas que se ven en la parte superior. Entonces, bueno, hay una asociación directa entre la envoltura o la capa de membrana externa del núcleo que se continúa con los retículos o los sistemas membranosos externos. En este caso, puede ser retículo rugoso o retículo liso también. La capa interna o la membrana interna, la envoltura interna, se asocia con una serie de proteínas, como estas que se ven en verde, así como en zigzag, que es una proteína que forma como una especie de malla de retículo conocida como lámina nuclear. En esa lámina nuclear, aquí esta imagen, pues sí me gusta, esta no la tengo, no la he podido conseguir, seguramente está por ahí en internet, pero se van, en la parte de abajo vemos como hay una fibra de ADN, pero bueno, no está así como tal la doble hélice, pero se supone que está más compacta. Y las fibras
¿sí? No nada más una, sino varias, se anclan, se pegan a esa región de la lámina nuclear. Bueno, entonces, habíamos dicho que hacia la periferia del núcleo se veía más oscurito, porque en esa región, todas las fibras de ADN se pegan, se anclan, entonces siendo en esa región en donde hay más, más de, ADN o más fibra de ADN conglomerada, a través además, pues, de una serie de proteínas que van a asociarse entre las fibras de la lámina, las fibras de ADN y las regiones que también les permiten regular. Vemos también unas estructuras que dice NPC, en este caso son 2, que son complejo de núcleo. Estos complejos de núcleo parecen como conos, como embudos, ¿sí? Que precisamente tienen, o sea, son enormes, molecularmente hablando, porque si se dan cuenta, pues como que atraviesa la doble membrana, la doble capa, de membrana nuclear, y bueno, a través de estos enormes canales, pues incluso podrían caber cualquiera de estas proteínas, tienen la capacidad de transportar macromoléculas como proteínas o ribosomas. De hecho, los ribosomas tendrían que pasar por estos poros y, bueno, sabemos que los ribosomas son conglomerados proteicos, con RNA ribosomal, ¿sí? Entonces, bueno, es una aproximación acerca de cómo está la estructura molecular en la parte interna o la cara interna de la membrana nuclear, ¿sí? Bueno. Eso también, bueno, no lo vimos como tal, pero también ya es parte de lo que estuvimos revisando. También la parte del nucleoplasma, también tiene una serie de fibras, como un citoesqueleto interno que precisamente le da esa forma al núcleo. Aquí, sí vemos mucho más clara en este modelo, cómo está la envoltura nuclear, claro, en un corte transversal, en la doble capa, estos hoyos precisamente que se ven ahí, como si fueran cráteres, son los poros nucleares. No están abiertos, así como que permanentemente abiertos, tienen un tapón o un opérculo que temporal, pero bueno, si no, si se quitara toda la parte proteica, pues sí quedarían hoyos ahí en la membrana. Y vean cómo la membrana externa se prolonga, si de este lado tenemos tanto retículo, rugoso, el que tiene estas bolitas verdes, y ya en la parte final tenemos retículo liso, ¿sí? También del otro lado, o sea, no nada más es de un solo lado. Incluso hay algunos núcleos que están rodeados, ¿sí? Por varias partes o incluso toda la periferia de la parte externa del núcleo, pues, con prolongaciones de retículo endoplásmico liso o rugoso. Ahí están los retículos. RR significa retículo endoplásmico rugoso. Ahí está, es la envoltura nuclear, los poros, vean el tamaño de los poros, algunos elementos como el, nucleoplasma, que sería como la parte, este, pues, non membranosa, la parte soluble, como el citoplasma del núcleo, el nucleolo, aquí el nucleolo está un poquito más, pues, como más real, la imagen, no es algo como, tan compacto, no es un organelo, entonces un conglomerado molecular que se representa con esos puntitos, ¿no? Los cromosomas, ahí vamos a ver que no precisamente podemos encontrar los cromosomas en el núcleo, podemos encontrar la cromatina, que la cromatina es la parte, relajada o más laxa de un cromosoma. Cromosoma solamente lo podemos encontrar cuando la célula se va a dividir, entonces eso también tenemos que definir muy bien cuándo es cromosoma, cuando es, todo el ADN, todas las fibras de ADN están dentro del núcleo, pero están extendidas, ya sea como heterocromatina o como eucromatina, ¿sí? Que lo mencioné en la clase pasada.
Entonces, no puede coexistir al mismo tiempo la cromatina, como dice aquí, y el cromosoma. Sí hay diferencias importantes. De hecho, los cromosomas nunca los vamos a poder ver en el núcleo, o sea, se compactan tanto, ¿sí?, que no podrían caber y además desplazarían muchas estructuras mismas del núcleo, y además el cromosoma tiene que estar en el citoplasma, ¿sí?, para que se pueda repartir para el momento de la división, que equitativamente se vaya la mitad para una célula y la otra mitad para otra célula, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí también es una deformación de la información. No puede, o está en como cromatina o está como cromosoma. No pueden estar las dos formas. O sea, es el mismo material, nada más que cromatina, fibras más relajadas y cromosomas conglomerados, ultra compactados de las fibras de ADN. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Y bueno, estas son imágenes que algunos libros también están así. Entonces, bueno, pues hay que definir bien para que, bueno, no se confundan y, bueno, y no encuentre. Por eso no todo lo que sale en Internet, no solo todo lo que sale en YouTube, pues, tiene a veces bases. En este caso, pues, sí está documentado, sí tiene referencia, pero también algunos libros pueden tener errores, como en este caso, ¿no? Membrana externa, membrana interna, que entre ambos, pues, conforman a la envoltura nuclear completa. Y bueno, eso sería como que todo en general, de 3 a 10 milímetros. No, es muy grande, serán nanómetros, sí, o sea, como que ahí también el tamaño no coincide. Ujú. Luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos una cantidad de proteínas en la que forman los poros nucleares, o sea, aquí está el conglomerado proteico. Este es un poro, es que parece como embudo, ahora al revés, en la parte más delgadita que se llama jaula, está hacia el interior y todo el conglomerado proteico, así como racimo de uvas, estas bolitas de uva, que parecen uvas moraditas, estas hacia la parte externa. Todas estas, bueno, que se ven aquí adosados a la estructuras a la periferia del núcleo, incluso en la parte de abajo, que es el retículo, son los ribosomas, 2 subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Entonces, estos ribosomas salen precisamente por los poros nucleares, que bueno, son conglomerados proteicos, que dice que hasta 50 proteínas que conforman a este complejo de poro, ¿sí? Que son muy grandes, eso es lo que también vamos a ver el día de hoy. Sí, entonces es, bastante, pues, proteico, o sea, por eso el núcleo necesita tantas proteínas, no nada más las proteínas externas, sino también las proteínas internas que requiere. Aquí, por ejemplo, pues, está representando el poro nuclear, ¿sí? Las estructuras que vienen o que entran del citoplasma al interior, que principalmente son proteínas. Todas las proteínas se sintetizan afuera del núcleo, o sea, ya sea en el citoplasma directamente o en el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el proceso de importación. El núcleo importa del exterior las proteínas. Ahora, de adentro hacia afuera, ¿qué es lo que exporta o saca el núcleo? Pues RNAs. Todos los RNAs que se producen dentro del núcleo es lo que va a salir, se van a requerir afuera del núcleo, ¿sí? Entonces, en un proceso, pues, constante, en un proceso, que es dinámico. Entonces, ahí está la estructura conglomerada del nucleolo, que es el sitio donde se sintetizan todas las fibras de RNA ribosomal. Por lo tanto, pues también tiene todas las fibras de ADN que codifican para los RNAs ribosomales y también está formado por proteínas, pero esas proteínas provienen del citoplasma que van a permitir ensamblar a todos los RNAs, ¿sí? Para formar a los ribosomas. Entonces, en el nucleolo solamente se va a transcribir RNA ribosomal, pero forzosamente debe estar el ADN que codifica
Y no nada más es una fibra de ADN, pueden ser varias regiones que codifiquen de varias fibras de ADN que vayan a codificar para esos RNAs ribosomales, ¿sí? Entonces aquí, bueno, lo que dice es que contiene pues a todos los elementos, re posee regularmente solo un nucleolo, pero puede tener más de una o 2 funciones, ¿no? Ahí están las células, el núcleo, su nucleolo, ¿sí? En este caso tiene 2 nucleolos o 2 zonas nucleolares, 2 zonas donde se transcriben, a los RNAs ribosomales. Entonces, transcribe, que todos los RNAs, luego procesan a los RNAs, por eso dice posttranscripcional. Después de la transcripción, ahora hay que procesar, ensamblar esas fibras de RNA ribosomal con las proteínas para que finalmente salgan como ribosomas, ¿sí? Entonces, el nucleolo, aquí digamos como que es una región más, un poquito más cercana a la realidad, aunque sea un modelo igual, que bueno, está subdividido por zonas, el núcleo, lo que le llaman el centro fibrilar, la parte fibrilar densa y la parte granular. ¿Qué significa? Que la parte donde están las fibras o la parte fibrilar son fibras de ADN que van a estar transcribiendo todos los RNA ribosomales. Hay 4 tipos de RNA ribosomal. Entonces, bueno, un agrandamiento, pues, permite ver la zona fibrilar densa o los centros fibrilares, en este caso hay 2 centros fibrilares, y bueno, la zona globular o granular, que es donde se ensamblan todos esos RNAs con proteínas globulares y les dan esa forma como pues más de glomérulo o de bolitas, ¿no? Que son los ribosomas. Y bueno, pues ahí están describiendo la zona fibrilar. Entonces, hay un organizador o un sitio específico donde precisamente se lleva este proceso de transcripción y luego posteriormente ay, no sé, se me cambió la pantalla, donde se van a ir ensamblando eh, paulatinamente hasta terminar como las subunidades. Entonces, como va a iniciar con un proceso de transcripción a partir del ADN que transcribe o codifica para esos RNAs, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el nucleolo? Muchas fibras de ADN, pero que solo codifican para el RNA. Aquí está, bueno, lo conocen como un pre-RNA ribosomal, 45S. Siempre que aparece una molécula la terminación S, significa pues la región que se conoce como, bueno, una medida de sedimentación, una medida molecular, que bueno, en procesos de ultracentrifugación es la forma o el punto en donde se pueden colectar o se pueden tener a los RNAs. O sea, se puede haber ultracentrifugaciones que no nada más nos permitan obtener, por ejemplo, células, organelos, como los ribosomas, que les platiqué que obtuvimos o extrajimos cloroplastos de la célula vegetal, sino que también se puede ir a nivel molecular, incluso obtener RNA, fibras de RNA, fibras de RNA o ADN a través de las centrifugaciones. Entonces, los RNAs tienen un índice de sedimentación de 45, significa que es una molécula pesada. Tomando en cuenta, por ejemplo, que un ribosoma completo ya con todo y proteínas puede llegar a pesar 80S. Entonces, aquí estaría como que una medida un poquito más ligera, ¿sí? Entonces, para entender estos términos. Bueno, ahí tenemos el RNA, ¿sí? Y es el o sea, primero se sintetiza, se transcribe y luego se va a seccionar o se va a
a tener diferentes medidas. Ya que tenemos nuestra primera copia de RNA o pre-RNA ribosomal, 45S, luego dice que se va a subdividir o va a tener diferentes formas, 18S, ahí tenemos la primera, luego se va a formar, bueno, que es de la subunidad pequeña, y luego se van a tener otras de 5.8, 5.8, 28, y bueno, faltaría una, son cuatro fibras de diferente tamaño, ahí está la 5.8, la 28 y faltaría una pequeñita de 5. Ahí está, la de 5S. Y son los 4 tipos de RNA ribosomales. Y bueno, y ya después se ensamblan con proteínas para generar la subunidad mayor y la subunidad menor de los ribosomas. Ahí está, por ejemplo, la subunidad mayor, ¿sí? O sea que todo lo que se ve en moradito es las fibras de RNA, son 4 fibras de RNA, y lo que se ve como en este color cremita o rosita son las proteínas. O sea, hay más proteína que RNA. Ahí están las 2 subunidades, la superior 60S. Aquí es algo importante, ¿sí? Como les dije, no, a lo mejor, pues, no lo van a ver en este momento en sus clases de molecular, pero sí es importante que recuerden, de qué están formados los ribosomas, aunque nada más nos quedemos ahorita con esta parte, ya esperemos que en sus clases de bioquímica y de molecular, pues, lo vean con más detalle. Entonces, ¿de qué está formada la subunidad mayor, que en total pesa 60S? Esta va a tener 3 fibras de RNA, la del tamaño 28S, la de 5.8S, la de 5S, y aparte va a tener aproximadamente de 49 proteínas globulares o fibras o péptidos que se van a ensamblar, se van a como a generar o se van a armar formando toda la subunidad mayor o 60S. En la subunidad menor, o la más pequeña que pesa 40S, solo hay una fibra de RNA, la 18S, RNA ribosomal, y 33 o hasta 33 proteínas globulares que se ensamblan o que se ajustan a esa fibra de la única fibra de RNA ribosomal que tiene la subunidad mayor. Entonces ya sumando el peso de las proteínas con los RNAs, la mayor pesa 60S y la menor 40S. ¿Sí? A eso se refiere de las 2 subunidades ribosomales. Y todo eso se genera en la región nucleolar, o en la región del nucleolo. Ahí están las 2 subunidades, cuando inicia, o sea, ¿para qué? ¿Para qué se utilizan? Para la síntesis de proteína. Por lo tanto, estos ribosomas, estas 2 subunidades separadas, ¿sí? Aquí, bueno, si se alcanzaron a ver cómo llegan y se ensamblan, salen del núcleo separadas por el poro nuclear, el complejo de poro, y en el citoplasma se ensamblan y se unen a esta fibrita que se ve de RNA mensajero para iniciar el proceso de síntesis de proteínas, pero en el citoplasma. Nunca va a haber síntesis de proteínas en el núcleo. Ahí vienen del núcleo, están en el citoplasma, su unidad mayor menor, se asocian, todo esto molecularmente está bien regulado. El RNA mensajero viene el tercero, fue muy rápido. Son 3 RNAs, los ribosomales o los ribosomas completos, el RNA mensajero, que es esta línea que se ve aquí como una sola hebra, y por último llega el RNA de transferencia, que es el más chiquitito, que va a llegar con sus aminoácidos y va a empezar a ensamblar o adicionar aminoácidos, una cadena de aminoácidos, leyendo el mensaje, leyendo el código. Por eso se llama RNA mensajero, porque va a leer el código de tripletes de nucleótidos, y por cada 3 nucleótidos se va a poner un aminoácido.
Entonces, al final lo que va a salir del ribosoma es una cadenita de aminoácidos, porque va a ir leyendo el mensaje de los tripletes o el mensaje de los nucleótidos cada 3 que trae el mensaje o el mensajero. Si lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ahí viene el RNA de transferencia y bueno, eso para la síntesis de proteínas en el citoplasma. Por eso es tan importante el nucleolo del núcleo. Y después dejamos a un ladito para después la síntesis de proteínas. Y bueno, creo que eso es lo más importante, ya está por acabarse. Otra vez les están demostrando las 2 unidades, la mayor, sus 3 fibras de RNA, 49 moléculas proteicas, y la menor igual, una fibra de RNA y 33, proteínas, completas. La unidad mayor ya vimos que pesa 60S y la menor 40S. Que en general, ya todo ensamblado, todo el ribosoma completo, tiene un índice de segmentación de 80. Y bueno, hablar de material genético, bueno, pues ahí sí necesitamos mucho tiempo para ver cómo está el ADN o el DNA aquí, que bueno, pues, ya tiene un cierto grado de compactación, no es la fibra completa ahí de la doble hélice, pero está en forma de fibritas, ¿sí? No como cromosomas. Cuando se compacta, cuando se arma, cuando se ultracompacta, entonces ya le podemos llamar cromosomas, pero difícilmente el cromosoma va a estar dentro del núcleo. Aquí, por ejemplo, una representación de cómo se tiene que ir ensamblando, pues aquí es nada más una presentación, pero realmente los cromosomas no se ensamblan cuando están en el núcleo. Ahí se ve cómo se empiezan a ensamblar, a aglomerar para formar a los cromosomas. Pero cuando ya está un cromosoma formado, prácticamente ya no hay núcleo. Y bueno, aquí ves parte del nucleoplasma que, bueno, pues tiene algunas estructuras como los cuerpos de Cajal, como algunas estructuras conglomeradas de proteínas, con todo eso que vemos ahí no es las fibras de ADN, sino son fibras del citoesqueleto que forman el interior del núcleo, ¿sí? Y bueno, sería esto todo en cuanto a la presentación de este video. Y bueno, ustedes ya los siguientes, les faltan otros 2, pero ustedes los van a ver por su cuenta, que tiene que ver con lo que hemos estado revisando y lo que vamos a seguir revisando con las clases, ¿sí? Entonces, bueno, ya nos vamos directamente a la presentación y ustedes con calma ya lo podrán ver en pues, en cualquiera de sus dispositivos, móviles o donde ustedes ven sus clases. Bueno, entonces continuamos con la clase, ya no me acuerdo dónde nos quedamos. Ah, sí, de las estructuras, ¿no? Entre cromatina y la parte importante, creo que nos quedamos en esta diapositiva, en donde estábamos definiendo los tipos de cromatina. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, profesora, gracias. No, Muy profe, todo bien. bien. Bueno, la última diapositiva, lo último que alcanzamos a revisar ayer, bueno, fue esta micrografía electrónica, o sea, es una imagen real de alguna célula en donde se describe y se ve perfectamente el núcleo, la delimitación de su membrana. Bueno, no se ve la membrana como tal, pero sí vemos, ¿no? Toda esta parte oscurita que está en la periferia. Bueno, aquí sí puedo poner mi apuntador, la periferia que está más oscura, que la parte donde se ancla todas las fibras de ADN, ¿sí? O sea, ninguna fibra va a estar ahí nadando, las 46 que tenemos en las células humanas, pues van a estar ahí, todas, pues, en una maraña, ¿no? Pero bien ordenada, a pesar de que que ni siquiera vemos las fibras, se supone que todas están ahí, pero tienen un sitio específico de unión.
La unión es a través de una serie de proteínas que se asocian en la parte interna de la membrana con la famosa lámina nuclear que les mencioné hace rato, y a través de una serie de proteínas que permiten anclarse. Y además está más ensamblado, más conglomerado, más denso, o sea, como si estuviera más apretada esa región. Por eso se ve más negra, porque se tiñe más, bueno, en este caso se acumulan más electrones o acumularon más electrones, porque es una fotografía de microscopio electrónico. Entonces, pues en esa zona se ve más densa, más oscura y le llamamos heterocromatina, ¿sí? Entonces también se llama cromatina densa. En las regiones pues más claras, aunque no es completamente clara o completamente oscura, sino que pues, hay diferentes tonalidades, pero en general se conoce como cromatina laxa, o sea, como que está más relajada, por lo tanto se tiñe menos, se ve menos oscura o más clara y se conoce como eucromatina. Y si hay bueno, diferencias importantes entre una y otra. Y vamos a ver cómo se designa. Aparte del grado de condensación, también tiene otras actividades importantes que vamos a ir mencionando más adelante. Pero entonces no pierdan de vista estos términos de eucromatina y heterocromatina. ¿Sí? Heterocromatina también significa cromatina diferente o como dispareja, ¿sí? Y eucromatina, es un nombre así como que es medio raro, dice cromatina real, o sea que la hetero no es real, no, significa que la eucromatina o verdadera cromatina es la que realmente se transcribe, la que también se conoce como cromatina activa, que significa que de esas fibras de ADN que están como más relajadas, es de donde realmente se puede transcribir para que en un futuro se conviertan en proteínas, ¿sí? Y de la heterocromatina, normalmente esa heterocromatina es una que está tan compactada, está tan apretada, que es difícil que se pueda transcribir. Volviendo aquí al concepto de flujo de información, pues esa heterocromatina nunca va a poder transcribirse, por lo tanto, nunca se va a expresar. Si sabían o conocen el término de ADN que no se transcribe, ¿sí? Que de todo el total de fibras de ADN que tenemos, ¿sí? Vamos a hablar de las 46, pero ya sabemos que siempre están en pareja. De todas esas 46, solo el 4%, solo el 4% es lo que realmente nos forma con todas nuestras características de humanos, bueno, en cuanto a especie. O sea, solo utilizamos el 4% de ese ADN para transcribirlo, para expresar en lo que somos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el resto? O sea, estamos hablando del 96%. Ah, pues sirve de anclaje, sirve no sé, de asociación. Por ejemplo, los ribosomas, pues quedan en RNA, pero no se transfiere o no se convierte en proteína. Finalmente, los RNAs se quedan hasta RNAs. Entonces, todos los RNAs vienen de ese ADN que no se traduce, solamente se transcribe, ¿sí? También participa en procesos de regulación de la expresión, ¿sí? O sea, regiones reguladoras para que uno o varios genes se puedan expresar. Entonces, tiene otras funciones anteriormente, bueno, no hace muchos años, 30, 40 años se consideraba como ADN basura, pero pues no, ¿verdad? Por alguna razón estaba ahí. No es que el 90 y tantos por ciento de nuestro genoma fuera basura. Y bueno, ya se sabe o se ha descubierto a partir pues de genoma humano, de descifrar el genoma humano, pero eso tiene apenas 20 años, que tiene múltiples funciones, ¿no? Entonces, la cromatina verdadera o la que realmente se puede expresar es la cromatina laxa, la que nunca se expresa y que solo sirve para procesos de anclaje, también puede ser de regulación o de organización, es la heterocromatina o la cromatina diversa, también le conoce, ¿sí? Bueno,
Entonces, ya lo demás, pues, ya lo vimos, la membrana, doble membrana nuclear, el nucleolo, etcétera. Y también aquí, bueno, ya por ejemplo, una imagen un poquito más real de cómo se vería molecularmente el nucleolo, que ya no se ve como una esfera, ya no se ve como un organelo extra, sino zonas fibrilares, lo que mencioné ahorita con el video, la zona fibrosa, donde están todas las fibras de ADN que codifican para RNA ribosomal, o sea, que se van a transcribir en las diferentes fibras de RNA ribosomal. Y luego la zona granulosa, en donde se asocian o se ensamblan con las proteínas, pero las proteínas que vinieron del citoplasma, proteínas ribosomales que le van a dar forma a las dos subunidades ribosomales y que después van a salir por el poro nuclear. Vean, los poros son espacios muy, muy grandes, pero no están abiertos. La única ventaja es que no están permanentemente abiertos, sino que hay un proceso de importación, o sea, de entrada de citoplasma al núcleo o de exportación de núcleo al citoplasma, recordando que del núcleo al citoplasma, pues solo son los RNAs, bueno, en este caso los ribosomas que van también asociados a proteínas, pero las proteínas no se formaron en el núcleo, sino se formaron en el citoplasma. Bueno, entonces va a haber un intercambio muy regulado. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso a grandes rasgos, pero no es que cualquier cosa pueda estar pasando, ¿no? Bueno, a lo mejor tal vez agua y algunos iones, pero hay prácticamente muchas moléculas que imposible, aunque quepan por ese orificio, no precisamente puedan pasar, ¿sí? Otra vez, la cromatina clara o laxa, y la heterocromatina, pues como la región. Aquí sí se ve más claramente, bueno, la asociación de esta lámina nuclear, que es como este tapiz interno de la envoltura nuclear o la membrana interna del núcleo, que literal forma una malla, un tapiz, una lámina, por eso se conoce como lámina nuclear, que es el sitio, ¿sí? Y bueno, junto con otras proteínas, que va a permitir que se unan todas las fibras de ADN, ¿sí? A la lámina nuclear. No pueden estar ahí nadando, flotando libremente, sino que todas, absolutamente las 46 del núcleo humano están ancladas a la lámina nuclear, ¿sí? Y bueno, dependiendo del tipo de células, del tipo de tejido, pues, por ejemplo, tenemos, en la célula que estoy señalando, pues, tenemos zonas heterocromáticas muy grandes, ¿sí? O sea, tenemos muchas manchas, muchas regiones oscuras que nos indican que es una heterocromatina que está muy condensada. Podría ser a lo mejor de una célula terminal, o sea, que ya no se va a dividir, una célula que ya no se va a expresar, o podría ser una célula que esté a punto ya de o esté muerta o está a punto de morir. Sí vemos la diferencia en cuanto al nucleolo, aquí creo que hay más, es más real la imagen de este nucleolo, no es perfectamente esférico, sino hay una mancha entre la heterocromatina y este núcleo tiene muy pocas regiones claras. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, pues, con eso le alcanza para, pues, no sé, sobrevivir, para expresar lo poco que le queda. También del lado derecho, pues, tenemos un núcleo, ¿sí? Con muchas regiones heterocromáticas, lo que les decía, de hecho, los núcleos tienen más zonas heterocromáticas que eucromáticas. ¿Por qué? Porque solamente es una región muy pequeña, son muy pocos los genes que se transcriben, ¿sí? Y bueno, vemos, aquí sí se ve perfectamente cómo está rodeado de las membranas del retículo, ¿sí? O sea, la célula, pues, es toda la parte parece como una célula de la sangre, porque tiene como pseudópodos, puede ser un macrófago, no forma tejido, sino que podemos ver que es una célula, pues, libre o unicelular, y que además, se ve perfectamente bien cómo están rodeados de membranas del retículo endoplasmático rugoso, incluso, porque se ven los puntitos, que son los ribosomas, que está, tapizado el retículo rugoso. Aquí otras formas, entonces, bueno, pues, dependiendo también, la de abajo es una célula de la sangre,
núcleos muy grandes. Por ejemplo, este casi abarca el tamaño, o sea, el núcleo abarca el tamaño de la célula. Esto también es una célula de un linfocito, puede ser un linfocito T o un linfocito B, pero vean el tamaño del núcleo prácticamente abarca la mayor parte de la célula. En este caso es un núcleo mucho más pequeñito, sí, no sé qué tipo de célula sea, pero bueno, sí, en cuanto a tamaños y formas, pues sí hay mucha diversidad. Y bueno, esta es la misma. Aquí si vean, el núcleo ya no es una esfera, una bola compacta, sino que está mucho más densa. Aquí sí podemos ver como que las zonas muy densas de heterocromatina y poco densas. Una misma fibra puede tener, todas van a tener región heterocromática en la lámina nuclear, en la periferia, y algunas tendrán, o sea, que se puedan extender hacia el interior del núcleo, en el núcleo plasma, con regiones a lo mejor, menos, conglomeradas o menos, menos condensadas, ¿no? O sea, que estén un poquito más relajadas. Entonces, lo mismo, igual, aquí también se representa que la envoltura o la parte de la membrana externa se comunica o se extiende para formar al retículo endoplásmico rugoso. O también puede ser, bueno, el rugoso y el liso están asociados, entonces también puede haber zonas lisas y zonas rugosas. Bueno, entonces vámonos al complejo de poro. Aquí vemos como que una representación, pues no sabemos si es real, o sea, el microscopio electrónico no alcanza como para ver todo esto. Ahorita voy a enseñarles algunas imágenes de microscopía electrónica. Permite ver el conglomerado o la formación del poro nuclear, pero bueno, no me permite ver exactamente todos los elementos, sino lo más sobresaliente. Y bueno, tenemos aquí la doble capa de membrana, la capa externa y la capa interna, y el espacio que queda entre ambas membranas. Por debajo, en este caso hacia el interior, hacia la parte de abajo, es el núcleo, la región del nucleoplasma o el interior del núcleo. Y vean, lo primero que encontramos es como este tapetito que está representando la lámina nuclear. Entonces, la capa interna, o sea, de la membrana interna del núcleo, va a estar bordeada o rodeada por la lámina nuclear, que es una proteína fibrilar, y literal forma un pequeño tapete como un imbrincado de fibras, donde aquí vemos esto que está aquí son fibras de ADN, ¿sí? Que se van a conglomerar, se van a pegar, se van a anclar a la lámina nuclear. Luego tenemos aquí la jaula que corresponde al embudo. Bueno, no se ve completo, pero es la estructura del poro nuclear. Por la parte de arriba tiene un grupo de proteínas concéntricas que forman un octámero. ¿Qué quiere decir? Que son 8 conjuntos, o sea, 8 bolitas moradas, con un radio, con 8 fibras o proteínas fibrilares o bolitas de proteínas fibrilares. El caso es que por la parte de arriba se ve como si fuera una flor. De forma transversal se ve como un embudo. Entonces hay muchas formas de representar al poro nuclear. También aquí vemos, bueno, como una especie de corte, es que la membrana externa, ¿sí? Se prolonga para el retículo, para formar el retículo, y ahí vemos algunos ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque hay una parte, o sea, no todas las proteínas se sintetizan en el citoplasma, ahí sueltos, sino que la mayoría o muchas de las proteínas que se sintetizan también se van al retículo. O sea, no nada más hay síntesis en el citoplasma, sino también síntesis de proteínas en los retículos, por lo que necesita que estar rodeado, estar tapizado de ribosomas para que dentro de la membrana del retículo se esté sintetizando las proteínas. Aquí, bueno, pues otra forma general, bueno, pues los poros o los hoyos, como si tuviera granos en la periferia del núcleo, el nucleolo, la doble membrana. Aquí está una representación de las proteínas concéntricas que forman al complejo de poro nuclear, ¿sí? Y bueno, vámonos al complejo de poro.
¿sí? Que pueden llegar a medir 120 nanómetros, o sea, muy pequeñitos, ¿sí? O sea, molecularmente hablando, pues son estructuras bastante grandes, o sea, nada que ver con los canales iónicos, no sé, tendrían como, medirían como un nanómetro comparado con el tamaño del poro nuclear que mide 120 nanómetros, ¿sí? Que es una medida microscópica. Está formado por diferentes, bueno, aquí una imagen de microscopio electrónico, aunque no se puede ver la estructura molecular del poro, sí, del complejo de poro, pero sí se puede ver, en este caso sirve para ver que las 2 capas de membrana se fusionan o quedan como apretadas, aplastadas, cuando está un poro ahí. Entonces, no nada más el poro, pues, sirve para entrada y salida de macromoléculas, sino también para mantener unidas o estabilizadas las 2 membranas, que el espacio, intermembranoso, pues, se reduzca, ¿sí? Y ahí está. Bueno, aquí, la imagen, de arriba nos indica como, una especie de flor, tal parecería como una flor con, no sé, su radio verde, con estas, bolitas azules, que si las contamos son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces se conoce como octámero, cada una con su radio, o sea, con proteínas radiales, y una central. Esta proteína central es la tapa, el tapón o el opérculo, o sea, la forma en que queda siempre cerrada. Como le decía, es un tapón o un poro selectivo, no está abierto permanentemente, sino que solo se abre. Bueno, aquí vemos el corte transversal, así de forma vertical, pues vemos que ahí está el canal que forma el poro, pero este canal está cerrado. Y bueno, pues aquí está como cortado a la mitad y solo quedan unas partes de las bolitas, los radios, y también faltan filamentos que forman la parte externa. De la parte interna no es así completamente, no es igual que en la parte externa. La parte interna forma como una especie de embudo o de jaula, que ya lo habíamos visto en el video. Aquí está la imagen, un poquito más real. En la parte de arriba sí hay, el octámero, los filamentos que salen de las bolitas globulares, el embudo, el tapón, que forma esta estructura como rosadita, los rayos que forman la jaula o el embudo, con un anillo concéntrico inferior, un anillo concéntrico superior, ¿sí? Y todo esto genera el complejo de poro. Sí, o también le llaman, la jaula, los anillos o los filamentos en la parte externa. Por la parte interna solo tiene la jaula o el embudo, y por la parte externa los filamentos citoplásmicos que están unidos al anillo citoplasmático. Tiene una región que se le conoce como lumen, que es, digamos, el espacio entre las 2 membranas. Y bueno, el anillo, nuclear, inferior, que va a formar parte de la jaula nuclear. Si viéramos el poro, por arriba, la vista aérea, por decir, entonces tenemos aquí otra vez las 8 bolitas concéntricas con sus radios, con su anillo periférico o su anillo superior o citoplasmático, y en el centro el tapón, donde está el tubo o el canal del poro. Y aquí esta es la imagen real, la imagen de microscopía electrónica, en donde realmente se hizo como una especie de extracto de puros poros, o sea, todas las proteínas que forman al poro, y se destruyó la membrana. Entonces se tuvo que preparar de forma especial, en donde solo se quería obtener a los poros, pero intactos. Para eso, pues, se tuvo que disolver a la membrana. Entonces ya no tenemos membrana y tenemos un conglomerado de poros nucleares, y es como si tuviéramos muchas florecitas. Esta es una imagen molecular, ¿sí? De microscopía electrónica que permite ver exactamente, bueno, como si fueran 8 pétalos y uno central. Bueno, el centro, ¿no? De la flor, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, esta es la estructura molecular real del complejo de poro. Y bueno, algunos datos aquí que ustedes pueden revisar. O sea, que sabemos que las moléculas se miden o se pesan, o sea, su peso molecular
se da en kilodaltones, cuando hablamos, por ejemplo, de proteínas. Cuando hablamos de algún elemento, pues, no sé, el hidrógeno, el sodio, normalmente vemos su peso molecular en la tabla periódica. Pero si hablamos de macromoléculas, pues ya no es no es que les puedan dar su peso molecular. Se puede calcular, pero entonces la medida para calcular el peso de una molécula, una macromolécula, es daltones, ¿sí? Entonces, bueno, el peso molecular está dado de 5000 kilodaltones en cuanto a tipos de moléculas que participan, entonces son moléculas muy grandes, pero que van a permitir el paso de muchas otras moléculas. En este caso no son daltones, son 5000 daltones o 5 kilodaltones. Kilos, ya sabemos que es el prefijo de 1000, entonces en este caso serían 5000 daltones, 1700 daltones, y bueno, cada una de las medidas que presenta el poro nuclear. Entonces, voy a explicar ahora cómo es el proceso de importación y exportación de macromoléculas a través de los poros nucleares. Entonces, esto pues, es una serie de señales a nivel molecular. Es bueno, mediante de receptores, o sea, moléculas receptoras que permiten realmente como pedir permiso o tener, digamos, el boleto necesario, hablando molecularmente, para que pueda permitir la entrada de macromoléculas y puedan entrar o ser exportadas, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. O sea, si hablamos de exportación, significa que tienen que salir, ¿sí? Del núcleo hacia afuera. Si hablamos de importación, hablamos de la entrada de macromoléculas del citoplasma al interior. Entonces, el proceso es hacia los dos sentidos. Se conocen aproximadamente 9 importinas. Importinas son proteínas transportadoras de macromoléculas del el citoplasma al núcleo. Y se conocen aproximadamente 5 exportinas, o sea, proteínas propias, enzimas propias del núcleo, que claro, no se sintetizaron ahí, pero llegaron ahí, que van a permitir o van a ayudar a hacer el transporte de todos los tipos de RNA que se formaron en el núcleo, porque realmente es lo único que se forma en el núcleo, ¿sí? Y se van a exportar o van a salir del núcleo hacia el citoplasma. Otra cosa que también produce, no nada más produce o sintetiza RNAs el núcleo, también recuerden que se sintetizan todas las fibras de ADN, o sea, también se copia, o sea, también hay una síntesis además muy fuerte, la síntesis más tardada y más importante y que además tiene mucho gasto de energía es copiar todas las fibras de ADN. Más que copiar a todos los RNAs, a la célula le cuesta más trabajo hacer la copia de todas sus fibras. Imagínense de las 46 fibras de ADN. Entonces, algunas células tardan mucho en procesar, otras como las neuronas, que bueno, pues prácticamente ya las que ya no se dividen, ya que son maduras, pues prácticamente ya no van a gastar su energía en replicar o en copiar todas las fibras de ADN y bueno, lo usan para otros procesos, ¿sí? Bueno. También, hay muchos aspectos, moleculares, no los voy a leer, sino que aquí los vamos a representar y a ver, ¿sí? Bueno, entonces, esto nos está representando el ciclo de importación, o sea, del citoplasma, ahora tenemos el citoplasma en la parte inferior, tenemos al núcleo, que aquí está representando los poros, aquí nada más se ve el embudo, el embudo está en la parte interna, los rayos están en la parte externa, en la doble membrana, el espacio intermembranoso, el nucleoplasma, y bueno, es lo más importante, olvídense ahorita de la cromatina y de la eucromatina y de la lámina nuclear, ahorita nada más vamos a ver el proceso de intercambio de entrada de macromoléculas hacia del citoplasma hacia el núcleo. Ahora, vamos a reconocer a las moléculas que van a entrar como carga, pero la carga que va a ser, van a ser principalmente proteínas, puras proteínas nucleares, o sea, proteínas que tienen que estar en el núcleo, que van a ser utilizadas en el núcleo, o sea, tampoco cualquier proteína, porque recordando que toda la síntesis de proteínas es fuera del núcleo.
ya sea directamente en el citoplasma o directamente en la superficie de la membrana del retículo rugoso. También hay una cierta síntesis en la superficie de las mitocondrias, pero prácticamente ya son los únicos sitios donde se pueden sintetizar las proteínas, ¿sí? Entonces, para eso, pues debe tener una secuencia de aminoácidos, esas proteínas, que van a ser reconocidas, aquí lo vemos como un piquito, como este triangulito verde, que va a representar a la secuencia que va a reconocer la enzima importina. ¿Se acuerdan que se han reconocido? No quiere decir que nada más haya 9, sino que se han tipificado, se han caracterizado solamente 9 proteínas importinas, que bueno, pues son las encargadas, entre ellas y supongo que otras más que a lo mejor no han caracterizado, que son las que reconocen a las proteínas que van a ir al núcleo con su, en este caso, como una especie de llave cerradura, y bueno, que debe encajar y que debe ser exactamente reconocida en la región o el sitio de unión de la enzima importina. Entonces, una vez que es reconocida, se forma el complejo carga importina, ¿sí? Entonces, el complejo de importación. Y una vez que ya es la importina, además, pues es reconocida por los radios o los filamentos del poro, ¿sí? Una vez que se reconoce, además aquí nos faltaría un poquito de energía, o sea, aquí estaría a través del proceso de, de eliminación o remoción del tapón, aquí no se ve, pero hay una fosforilación de las proteínas que están asociadas al tapón o al opérculo que requieren ATP. No es precisamente un transporte activo, pero para remover o quitar el tapón se requiere ATP. Y una vez que ya se reconoce, se fosforila la enzima, la molécula que está obstruyendo o que está, digamos, eh, posicionando o manteniendo el tapón, se fosforila, se elimina y entonces imagínense todo el tamaño de tanto la enzima como la proteína carga va a entrar por el poro. Y una vez que entró, se cierra nuevamente. En el núcleo plasma se disocia a través de un cofactor llamada RANGTP, que es otra subunidad o otra proteína, otra enzima, que lo que hace es asociarse a la importina para poder liberar la carga dentro del núcleo y también va a servir para transportarla, va a ser como su boleto de salida para que pueda ser reconocido otra vez por el poro nuclear y pueda liberarse al citoplasma. Una vez que se elimina, una vez que se separa, se desensambla, pues esta enzima queda otra vez lista para volver a llevar otra carga, ya sea del mismo tipo o pueden utilizarse varias importinas para diferentes cargas o diferentes proteínas, siempre y cuando pueda tener el mismo sitio de reconocimiento, la misma secuencia para volver a hacer el proceso de forma continua, de forma cíclica, y así es como van a entrar todas las proteínas que sean requeridas en el núcleo, bueno, en general en el nucleoplasma o bueno, en el núcleo en general, ¿sí? El proceso inverso, o sea, de exportación, pues es prácticamente el mismo. O bueno, pero claro, con sus enzimas específicas, ahora con las exportinas. Ciclo de exportación desde el núcleo. Ahora, del núcleo hacia afuera. ¿Qué va a salir del núcleo hacia afuera? Los ribosomas, ya su unidad mayor o 60S y la subunidad menor ribosomal, ya ensamblado, ya formado. No la fibra libre de RNA. De hecho, ninguno de los RNAs, o sea, ¿cuántos RNAs tenemos? Los ribosomales, los mensajeros, los de transferencia, ¿sí? Principalmente hay muchos otros, pero esos son como los más importantes y los más grandes. Todos van a salir asociados a proteínas. O sea, no van a venir libres, no van a venir ahí flotando solitos, sino siempre asociados a proteínas. Entonces, ahora las cargas van a ser RNAs de cualquier tipo más su proteína o sus proteínas asociadas.
Igual, como son proteínas, van a tener una secuencia de aminoácidos que va a ser el sitio de unión o el sitio de reconocimiento de la enzima exportina, que si la reconoce y además embona, además puede unirse a ella, pues va a formar ahora el complejo de exportación. Pero ese complejo de exportación, ¿se acuerdan del RAN GTP, que es un cofactor de tanto de la importina como de la exportina? Aquí recuerden que el RAN es el que permite la salida, por eso es una coenzima residente del nucleoplasma. Necesita el complejo también la unión de de este cofactor, como otra enzima pequeñita, que además se fosforila con el GTP, y ahora sí tenemos el complejo completo. Exportina con su carga reconocida y con su cofactor RAN-GTP, y ahora bueno, también se conoce como factor de intercambio y factor de salida. Se reconoce por en este caso, la jaula o la parte interna del complejo de poro. Se elimina bueno, el tapón, el opérculo, se abre, puede pasar por el canal del poro, bueno, sale todo el complejo, o sea, todo el conglomerado molecular, ¿sí? De, de macromoléculas, realmente estamos hablando de macromoléculas. Sale, se desensambla primero el RAN, bueno, ahora ya desfosforilado, en lugar de GTP como DGP, hay una GTPasa que elimina el fosfato para que se pueda también desensamblar. Por eso digo, todo es a través de señales de fosforilación, en este caso de desfosforilación, eliminación de un grupo fosfato. Se libera la carga, ya queda libre en el citoplasma o en algún otro sitio, puede ser también en algún otro, no sé, en las mitocondrias o bueno, no, las mitocondrias no necesitamos RNAs, ¿verdad? Principalmente citoplasma y retículo endoplasmático rugoso. Se libera la exportina, vuelve a entrar junto con su RAM DGP para volver a hacer el proceso de importación. Recuerden que la exportina y la RAM pueden entrar porque se reconocen como proteínas propias del núcleo, son residentes del núcleo. Entonces, realmente solo piden permiso para salir, pero tienen también, bueno, para entrar, aunque no necesitan ningún otro mecanismo más que ser reconocidas por los filamentos de la parte externa del complejo de poro. Y bueno, sirve para que vuelvan a asociarse o formar otro complejo de carga de exportación para hacer precisamente el mismo proceso. Hay menos exportinas porque también hay menos tipos de carga que tienen que exportar. O sea, tiene lógica o tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque pues son menos el número de macromoléculas que salen del núcleo hacia el citoplasma. O sea, recuerden que lo que sale nada más son RNAs con sus proteínas, ¿sí? En cambio de importación, o sea, de proteínas del citoplasma hacia el núcleo, pues son muchas, son, o sea, una cantidad inmensa. No puedo decirles aproximadamente cuáles, pero son muchas las proteínas que se requieren dentro del núcleo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, nadie. Bueno. No, profesora, gracias. Vámonos entonces ahora a la lámina nuclear. Ahorita nada más es estructura y después vamos a ir ya viendo las funciones, ¿sí? Pero bueno, es que hay muchas partes, hay muchas zonas o muchas estructuras que hay que reconocer y que hay que describir del núcleo. La lámina nuclear, ¿se acuerdan que les dije que es como precisamente un tapetito, un tapiz en la parte interna de la membrana del núcleo? Y así, esta es una micrografía electrónica que pues como es tan grande, pues se puede tomar la foto, aunque no vemos la proteína, pero vemos como esa especie de tapete o esa especie como de estructura así, muy, muy intrincada, como una especie de red. Entonces, esto es lo que realmente permite el anclaje de
las fibras de ADN, todas las fibras, y que además quedan asociadas a la membrana interna del núcleo. También hay una lámina nuclear que no precisamente forma este tapete, hay 2 tipos de láminas, ¿sí? La otra está como, si fuera un citoesqueleto, ¿sí? Pero dentro del núcleo, que forma el núcleo esqueleto o la matriz nuclear. Entonces, la forma del núcleo se la da tanto la lámina, o sea, que dan la forma periférica, y el interior, como su esqueleto interno del núcleo, ¿sí? Bueno, la lámina nuclear, pues, está formado por proteínas filamentosas, que también conocidas como filamentos intermedios, que, bueno, en general se conoce como laminin, es el nombre de la proteína, o sea, muchas fibras de laminin o de muchas proteínas, fibrilares laminin, y que, bueno, pues, entre ellas, pues, se empiezan a ensamblar, a acomodar para, formar tanto, las fibras de tipo A, que es la que están dentro de la como el citoesqueleto del núcleo, o también conocidas en el núcleo plasma, y la de tipo B, que es la que realmente forma la lámina nuclear, esta lámina, este tapiz, a manera de tapetito, que está en la parte de la periferia de la membrana nuclear interna, ¿sí? Hacia la membrana nuclear interna. Y bueno, varias características también ya están caracterizadas, todas estas proteínas se conocen ya más su estructura secundaria, terciaria, la composición de sus aminoácidos, o sea, ya se conoce todo acerca de esa lámina. Entonces tenemos tanto la parte de la lámina interior, o sea, aquí, bueno, no se ve el tapiz, pero vean que está como, pues, no sé, estructuras fibrilares, en lo que le da al cuerpo la forma interna del núcleo, o sea, no nada más es, nucleoplasma, no nada más es región, formada de gel o de agua, sino que realmente, estructuralmente, sí hay un esqueleto, un citoesqueleto interno del núcleo, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, nada más está representado, no es que sea así literal, es un dibujo, pero bueno, trata de representar cómo estaría organizada la lámina nuclear. También esta lámina, pues, está dentro o formando parte o asociado, porque aquí nos faltarían todas las fibras de ADN. Aquí no vemos a las fibras, solo vemos a la proteína de la lámina nuclear que está dentro de la matriz nuclear, ¿sí? Y bueno, si hablamos nada más de la matriz nuclear, pues bueno, pues la matriz junto con esta lámina, pues es lo que le da la forma del núcleo, ¿sí? Es donde se moldean o sea, donde quedan las fibras, la parte que queda, el extremo libre, recuerden que uno de los extremos está anclado a la lámina periférica y en los otros extremos, bueno, pues no es que estén ahí flotando, sino que están precisamente asociados y también están, anclados, aparte de esas fibras, de ese esqueleto de la matriz nuclear, donde organizan las asas de la cromatina. O sea, toda la cromatina son todas las fibras de ADN. También sirve para que en esos sitios se puedan transcribir. Ya vimos que el nucleolo, sí, son todas las fibras de ADN que van a transcribir puros RNAs ribosomales, pero ya sabemos que no nada más son RNAs ribosomales, también son RNAs mensajeros, RNAs de transferencia. Y todos los mensajeros van a ser de todos los genes que van a expresar o que se van a transformar en proteínas cuando vayan al citoplasma. En el núcleo se transcriben, pero en el citoplasma se traducen. Y anclaje de mecanismo de todos los procesos de transcripción, o sea, no nada más de soporte, sino de anclaje y de expresión génica. O sea, a la expresión génica le llamamos transcripción. Y también sirve de como soporte o anclaje para que todas las fibras, que ya mencioné, que todas las fibras de ADN se tienen que duplicar, se tienen que replicar, sobre todo las células que se van a dividir. No puede haber proceso de división, no se pueden formar 2 células a partir de una si no se replica todo el ADN, ¿sí? Bueno, ahí estaría como parte de, las fibras de la lámina interna, de la lámina que forma, el citoesqueleto de la matriz nuclear.
¿sí? Entonces, ahí literal solamente vemos a la proteína, no vemos ni a las fibras de ADN, no vemos membranas, no vemos absolutamente nada. Solamente se hizo una extracción eliminando todos los demás elementos y solo dejaron el citoesqueleto de la lámina nuclear que forma al núcleo, la parte interna del núcleo. Y aquí vemos las 2 estructuras, por ejemplo, pues todas estas fibras están, las más oscuritas, es lo que forma al citoesqueleto nuclear de la matriz nuclear, o la lámina nuclear interna. Vean, no nada más está en la periferia. Aquí ya no hay membrana, aquí también se destruyó todo, solo quedaron las fibras del citoesqueleto. Vemos hacia la parte más clara, que es el citoesqueleto, pero del citoplasma. Vemos dónde está la lámina nuclear densa, la que forma el tapiz o la que está o estaría asociada a la envoltura nuclear, pero ya no hay membrana nuclear. Y luego, en el interior, las proteínas, las fibras que forman la lámina nuclear de la matriz nuclear. Entonces, vemos que tanto el exterior como el interior del núcleo está todo sujeto, está todo armado a través de este citoesqueleto. Entonces, el citoesqueleto no nada más es para darle forma a la célula, también el interior del núcleo, ¿sí? Tiene este tipo de proteínas filamentosas, de proteínas fibrilares que le dan forma, soporte y anclaje en general de todos los procesos que ocurren dentro del núcleo. Y no hay membranas aquí. Aquí un acercamiento, o sea, de alguna zona de, pues, no sé, a lo mejor por aquí, se hizo un acercamiento mayor, no dice exactamente la escala, pero se supone que son una serie de fibras, ¿sí? De proteínas que se están enlazando a formar esa malla de, la matriz nuclear. Y bueno, como se ancla, también se conoce ya, algunas, teorías, algunos modelos de cómo, parte de las fibras de la matriz nuclear sirve de anclaje, por ejemplo, para estas fibras que podrían ser parte de los transcritos, o sea, de los RNAs, a partir de una región o de un gen de las fibras de ADN, ¿sí? Igual también se han podido, pues visualizar y también representar a través de microscopía, de fluorescencia. Las que vimos, las imágenes que vimos son de micrografía electrónica, microscopio electrónico, ¿sí? Pero aquí nada más vemos parte de las fibras, de la proteína, pero pues no vemos a la célula, ¿no? Solo vemos los conglomerados moleculares. Pero si quisiéramos verlo de forma integral, sin destruir a la célula, bueno, pues entonces se utiliza la microscopía, de fluorescencia, que es como un microscopio óptico, o sea, con la misma, los mismos aumentos que un microscopio óptico, pero tiene la ventaja de que se puede ver, la fluorescencia de algunas regiones. Por ejemplo, en la imagen de arriba, pues tengo en el cuadro A, pues la célula, pues una célula cualquiera, no especifica cuál, pero sin teñir, sin tener ninguna estructura. Entonces, pues, se puede ver a lo mejor la periferia, no sé si son no, acá abajo está la célula completa. Pueden ser nada más núcleos. Arriba no tengo la célula, tengo el núcleo completo, pero, pues, se ve todo parejo, del mismo color. Ahora, cuando se tiñe la lámina nuclear del nucleoplasma, se tiñe con un fluoróforo, rojo, ¿qué es lo que vemos? Vemos el contorno del núcleo, es más, el centro, que no tiene color, se ve oscuro, porque posiblemente sea la parte o la región del nucleolo, pero vemos muy bien la forma del núcleo que realmente coincide con la cantidad de proteína, porque en este caso el fluoróforo solo está en la proteína de la lámina, de la laminin tipo B que forman el nucleoplasma. En la otra, en la imagen que se ve como moradita, solamente se tiñeron a las proteínas que forman a los ribosomas. Ya no vemos el resto del núcleo, ya no vemos ninguna otra estructura o que están asociadas, no nada más es nucleolo, sino también parte de la región donde se ensamblan o se forman las proteínas nucleolares, del ribosoma, perdón. Entonces, parte
del nucleolo y parte de los ribosomas. En la imagen de abajo, pues no tenemos ninguna de las, o sea, tenemos la imagen nada más como a contraste de fase, sin ver ninguna estructura, ningún color. En la E no está teñiéndose nada, no hay fluorescencia de nada, y en la siguiente igual solo vemos la zona cercana al nucleolo. En la parte de abajo tenemos a la célula completa. Entonces acá solo teníamos núcleos, abajo tenemos toda la célula. Y bueno, podemos ver la imagen transparente. Se puede ver porque es contraste de fases, o sea, forma como sombras, claroscuros, pero no está teñido. Entonces se ve la célula completa, puede ser una célula vegetal por la forma. Luego al núcleo, que no se ven perfectamente muy bien, pero se supone que está por aquí. Y lo que sí se ve muy oscuro es el nucleolo. NO es el nucleolo, el núcleo y la célula, ¿sí? La podemos ver a trasluz. Ahora, en microscopio de fluorescencia, solo tiñendo el citoesqueleto, tanto de la célula, o sea, del citoplasma y del núcleo, podemos ver a la célula completa, ¿no? Pero solamente estamos viendo la fluorescencia de la proteína que forma al citoesqueleto de la célula y al citoesqueleto o la lámina del nucleoplasma. Y en el centro, pues se ve más oscuro porque casi no hay este tipo de proteína, porque estaríamos viendo al nucleolo, ¿sí? Y todas estas manchas a lo mejor son de algunas vacuolas, por eso les decía que parece una célula vegetal, vean el tamaño de esas vacuolas, pero pues ahí no va a haber adentro de estas estructuras, estos organelos, no va a haber fibras del citoesqueleto, ¿sí? Lo mismo vemos con la imagen de abajo, ¿sí? En la imagen transparente no se ve el contorno del núcleo, si acaso se ve el centro del nucleolo, pero vean, después de la fluorescencia, de la tinción del citoesqueleto, vemos perfectamente el contorno del núcleo, ya no se ve el nucleolo, nada más aquí es la fibra, es diferente la fibra que forma el citoesqueleto del citoplasma y del núcleo. En este caso solamente pero son diferentes proteínas, solamente se tiñó con fluorescencia las proteínas del citoesqueleto y del núcleo ya no, pero se puede ver el centro, que sería pues el núcleo, porque ya no se tiñeron las proteínas del núcleo, del citoesqueleto del núcleo, solamente las externas del citoplasma, ¿sí? Entonces, realmente sí existen proteínas que forman el citoesqueleto, que forman ese armazón, que forman esa estructura que le da exactamente la forma y el soporte a la célula, tanto en la periferia, o sea, todo el citoplasma, como al interior del núcleo. Y bueno, ya vimos parte de ¿qué hora tienen? Ya vi la hora. Entonces, vamos a dejar para la próxima clase todo lo que tiene que ver con el nucleolo, ¿sí? Hay mucho que hablar de nucleolo, de su composición, de su estructura, ya hablamos un poquito de él, pero ahorita vamos bueno, en la siguiente clase vamos a hablar un poquito más de del nucleolo y de la cromatina. Yo creo que por hoy es suficiente, ya les di bastante información. Recuerden, ustedes tienen que complementar, revisando los videos, revisando, las clases. Ahí ya les dije que subí la presentación ahí a los archivos, entonces, bueno, pues no hay pretexto para no, revisar, estudiar lo que estamos viendo. El próximo viernes, sí tenemos clase, pero les voy a pedir un favor, voy a tener una reunión, entonces vamos a empezar media hora después. Independientemente si acabemos a las 3, ¿verdad? Nos toca a las 3, 3:30. No sé si vamos a acabar a las 3:30, pero bueno, yo me salgo a las 3:30 y ya los atiendo. De todos modos, les voy a ir avisando por si ya estoy lista a las 3:30, pero bueno, de entrada les comunico que es lo más probable que sí. En caso de que no pueda salir o que tenga otra actividad que no me permita estar, pues les aviso. Pero espérenme al menos hasta las 3:30, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces les dejo para que terminen sus actividades, sobre todo aquellos que no han enviado la actividad de hoy, que ya se les acaba el tiempo, entonces aprovechen,
estos minutos que faltaron de clase o que no es mucho, pero bueno, algo les puede servir para terminar de hacer su tarea. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, algo más que tengan que comentar o preguntar. Profe, yo tengo una pregunta, profe. Sí, te escucho. Mencionó que para los poros nucleares está conformado por proteínas, ¿verdad? El poro nuclear, sí, muchas proteínas. ¿No tiene una proteína específica en su estructura? Es que son muchas las que forman el anillo superior, los filamentos superiores, el canal, el tapón, la jaula interna, el anillo interno, o sea, son muchas, sí hay muchos nombres, pues, se conocen, decía ahí el texto, que se conocen como, unas 10 proteínas diferentes que conforman el poro nuclear. Diferentes, o sea, no la cantidad son más, pero, por ejemplo, el octámero, pues, son 8 igualitas, ¿no? Pero, pues, una es diferente a la que forman los filamentos, o la que forman los radios, o la que forman la jaula, las varillas de la jaula. O sea, cada proteína es diferente, pero hay varias del mismo tipo. Sí, ese dato no lo tengo, no lo considero importante, saber los nombres de las proteínas, pero sí, muchas de ellas ya están caracterizadas y se conocen exactamente, cuáles son, ¿sí? Por ejemplo, las fibras del citoesqueleto, la mayoría de ellas, estas fibras se conocen como, al menos en el citoplasma, actina. Actina es la proteína principal que forma el citoesqueleto. Entonces, lo que vimos en la imagen de fluorescencia que se ve como verdecito, esa es la proteína actina. O, por ejemplo, la proteína que participa en la formación de los microtúbulos se llama tubulina. Entonces, como que ahí les inventan los nombres, ¿no? Según para la función que tenga. Sí, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces, si no tienen alguna otra duda, pues lo dejamos hasta aquí y bueno, pues nos vemos la próxima clase. Espero que la pasen bien y bueno, ahí estén atentos a mis notificaciones, pero yo creo que lo más seguro es que sí, nos vemos a las 3:30. Bueno, pues que pasen bonita tarde y nos estamos viendo más adelante.